Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Ya, hermano, oremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da de poder estar alrededor de tu palabra, para poder estudiarla con libertad. Y queremos pedir que seas tú, Padre, edificando a tu pueblo mediante tu espíritu y que dirijas toda la predicación. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal su semana? Más o menos. Ya. Yo tuve una semana más o menos mala. Muchas cosas que hacer. No mala porque pasaron cosas malas, sino que había demasiadas cosas que hacer. Y a veces, hermanos, la vida es así. Tenemos muchas cosas que hacer, nos agobiamos, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, hay peleas con familiares, ¿no es cierto? Algunos se quedan sin trabajo, ¿no es cierto? Miles de problemas. Pero hoy, hermanos, el mensaje de hoy se centra en la seguridad que nosotros tenemos en Cristo sobre las cosas que van a pasar en el futuro. Y terminando este mensaje, quiero que la enseñanza o lo que les pueda dejar este mensaje sea que a pesar de todo lo que podamos pasar acá en la tierra, sea bueno o sea malo, nosotros tenemos una esperanza futura en Cristo Jesús. Y esto es lo que a nuestra vida debería darnos consuelo. Porque no son las bendiciones que Dios nos promete para el día de hoy, sino que lo que de verdad importa son las bendiciones que Dios nos promete a futuro. Una vida eterna con Él. Y vamos a leer, antes de seguir, el texto. Ahora está corregido, ¿no es cierto? 1 Corintios 15, del 23 al 28. Yo se los voy a leer, ustedes me van siguiendo con la lectura. Dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El mensaje de la semana pasada y de la antepasada, el mensaje que dio el Xavi, ya no sé si se dieron cuenta, pero cambiamos rotundamente el tema de los dones al tema de la resurrección. Lo que mencionó el Xavi y el pastor Curtis era un argumento que Pablo estaba entregando a la iglesia de Corintios de por qué era real esta resurrección y qué pasa si es que no hubiera sido real, como algunos de la iglesia de Corintios estaban pensando, ¿no es cierto? Entonces, ya he argumentado todo con respecto a por qué va a suceder una resurrección. Lo que hoy vamos a estudiar es cómo va a ser esta resurrección y a la vez también otros eventos futuros que van a pasar en conjunto con la resurrección. Cuando nosotros miramos hacia atrás, es fácil para nosotros hacer teología sobre la muerte de Cristo porque es algo que ya sucedió. Nosotros criticamos muchas veces a los judíos y decimos, pero ¿cómo no se dieron cuenta que Él era el Mesías? ¿No es cierto? Pero tenemos que pensar que ellos estaban viviendo algo en la actualidad que recién estaba sucediendo y habían muchos hechos que ellos omitían o cosas que no conocían. Para nosotros los eventos del futuro es exactamente lo mismo. Lamentablemente hay muchas posiciones sobre los eventos futuros que hasta el día de hoy los teólogos no se ponen de acuerdo. Entonces, principalmente no por los hechos escatológicos en sí, sino más bien por cuál va a ser el orden de esos eventos escatológicos, más que otras cosas. Entonces, mi intención el día de hoy no es darles un orden de los eventos escatológicos, porque probablemente alguno va a discrepar, sino más bien poder definir cómo son y cuáles son cada uno de estos eventos escatológicos, y luego usted en su estudio personal tendrá que darles algún orden. En el texto que leímos recién, Pablo entregó una mini disertación de cómo van a ser estos eventos futuros.
no deberíamos por qué dudar de que la forma en que Él lo entregó es el orden correcto en cómo deberían suceder algunas de las cosas. Pero aún así, hay personas que discrepan y ponen eventos entre medio o tiran unos para más adelante y unos para unos antes y unos después. ¿Ya? Dicho esto, vamos a empezar a definir. Y bueno, si queremos desbloquear algunos conceptos, la semana pasada el pastor habló de amartiología, ¿no es cierto? Habló de soteriología también, solamente fueron mencionados, pero son como conceptos teológicos que es importante que nosotros conozcamos y de repente anotarlos para después buscar la definición, porque muchas veces nosotros los conocemos, pero no sabemos que sistemáticamente se le asignó un nombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les hablo, no sé, de la muerte de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo murió, pero pertenece a una doctrina que fue sistematizada y se le puso soteriología, ¿no es cierto? Si yo le hablo, no sé, del Espíritu Santo, lo mismo, se sistematizó la enseñanza del Espíritu Santo, se le puso un nombre y es neumatología. Entonces hoy lo que vamos a ver es la escatología, que es la enseñanza o el estudio de los eventos futuros. Ya. Hay dos grupos más o menos grandes, se los voy a mencionar, no voy a hablar de ellos, solamente para que, no sé, los conozcan, sobre los eventos futuros, que son los premilenialistas y los amilenialistas. Dentro de esos grupos también hay subgrupos, como los preteristas parciales, preteristas totales. Dentro del premilenialismo también está el premilenialismo clásico, está el premilenialismo dispensacional, está también, no sé, algunas posturas que hablan sobre la segunda venida de Cristo. Algunos, como el dispensacionalismo, lo dividen en dos segundas venidas, ¿no es cierto? Una en secreto y otra ya que va a ser visible. Y los premilenialistas clásicos que creen que solamente es una segunda venida y que va a ser al final de la tribulación, ¿ya? Solamente algunos conceptos para ir manejando, digamos, vocabulario o glosario, si quieren ponerle así, ¿ya? Lo que dice el texto, vamos, Cristian. Dice, estamos hablando de la resurrección. Y Pablo nos dice, oye, pero ordenémonos un poquito. Y empieza diciendo el 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, que fue sobre lo que predicó el hermano Curti la semana pasada, ¿no es cierto? Cristo, las primicias. Luego va a haber la resurrección que nosotros estamos esperando, que es sobre los que son de Cristo en su venida. Los que son de Cristo, que son los mismos que viene mencionando un poquito más arriba, que son los que durmieron en Cristo. Ahora la pregunta es, como dice ahí, ¿quiénes son los que están en Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son los que durmieron en Cristo? ¿Hay alguna condición para ser de Cristo? ¿Somos todos los que estamos acá congregados en esta casa ampliada? ¿Somos de Cristo? Y para eso, hermano, tenemos que ir al Evangelio. El Evangelio, nosotros sabemos, nos han enseñado que son las buenas noticias, ¿ya? Pero son buenas noticias que vienen a darle solución a un problema, ¿ya? Estas buenas noticias se crean porque había un problema, había una mala noticia. No es como cuando usted en el trabajo de repente le llega un bono y uno es feliz con el bono, ¿no es cierto? Pero ese bono le llegó no porque usted tenía un problema, sino que porque usted quizás tuvo un desempeño bueno y le llegó un bono, pero no está solucionando nada, ¿ya? Específicamente no cumple la función de solucionar algo. Quizás lo está recibiendo porque usted se ganó este bono. Pero el Evangelio precisamente hace lo contrario, que es venir a solucionar. ¿Y cuál es ese problema? El pecado. Ahora, ninguno de nosotros va a ponerse un medicamento, va a tomar un antibiótico, se va a poner una inyección, si usted no sabe primero que está enfermo y que lo necesita. No tiene necesidad. ¿Para qué voy a tomarme un antibiótico si no lo necesito, verdad? Con el Evangelio pasa exactamente lo mismo. Cuando usted, hermanos, vemos, más bien dicho, nuestra vida, cuando vemos lo sucio que son nuestros pensamientos, las malas cosas que nosotros hacemos, y pensando aún más atrás, antes de llegar al Señor, y uno disfruta el pecado, uno goza del pecado, hasta que uno quiere ponerle fin. Cuando uno quiere ponerle fin al pecado, uno se da cuenta que no puede. No se puede. Uno lo disfruta y piensa que el pecado le da libertad, pero cuando uno quiere ponerle fin por las propias fuerzas, uno se da cuenta, no puedo. Y ahí uno se empieza a desesperar. Y la solución que trae el Evangelio es que cuando Cristo muere en la cruz, nos otorga el perdón de estos pecados, de esos pecados que nosotros no podemos dejar. Cristo nos perdona por todo lo malo que nosotros hemos hecho,
y nos da la libertad a través del Evangelio. Esa es la solución que Cristo viene a entregar. Y no hay nadie que esté en Cristo que no haya reconocido esto y que haya corrido de cabezas a la cruz pidiendo perdón y rogando para que Dios tenga misericordia de nosotros, entregándonos una nueva vida a través de su Santo Espíritu y resucitándonos espiritualmente para que ahora podamos entender las cosas espirituales y podamos vivir para Cristo. Ese es el Evangelio, un mensaje que viene a traer la solución al problema del pecado. Dentro de muchos otros problemas, como son la muerte, el gobierno de Satanás sobre nuestra vida y muchas otras cosas, pero que no van al tema. Entonces, Cristo es el primero en resucitar, las primicias, luego los que son de Cristo, ya dijimos quiénes son de Cristo, ¿no es cierto? Que son todos prácticamente los que han puesto su fe y confianza en el Salvador. No hay más. Si yo le pregunto, ser de Cristo es sinónimo más o menos de decir soy creyente, tengo fe en Jesús, en lo que Él hizo, nací de nuevo, ¿cómo se le dice? Recibí a Jesús en mi corazón, ¿no es cierto? Hay muchas formas de decir este cambio. Ahora, vamos, Cristian. Ahora, consulta. Los judíos tratemos de dejar, hermanos, los que saben un poquito de escatología, de dejar los conceptos o las escuelas teológicas de lado. Y vamos a la pregunta, ¿los judíos del Antiguo Testamento son de Cristo? ¿Serán de Cristo? ¿No serán de Cristo? Primero tenemos que definir qué es lo que es el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? A veces decimos que el Antiguo Testamento comenzó en Génesis y terminó en Malaquías. ¿Y cómo sabemos eso? Porque antes del libro de Mateo, que es el primero del Nuevo Testamento, sale un letrero gigante que dice Nuevo Testamento. Y uno dice, acá comienza el Nuevo Testamento. Pero no es así, hermano. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento es una forma diferente de decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto fue fundado en la sangre de Jesucristo, con su muerte. Y el Antiguo Pacto se va repitiendo a la vez de todo el Antiguo Testamento, y me parece que alguna vez se los dije, que es un pacto de obras, que significa, ¿qué cosa? Haz esto y vivirás. Constantemente en toda la ley se le está diciendo al pueblo de Israel, haz esto y vivirás. Pero finalizando todo el Antiguo Testamento, el ser humano, después de leer todo el libro, llegamos a una conclusión y decimos, no podemos. No podemos hacer algo para recibir vida de Dios. No somos dignos para hacer algo y recibir vida de parte de Dios. Porque nadie puede cumplir la ley de Dios en totalidad. Y solo hubo uno, Cristo. Y por eso Él tenía todas las capacidades para poder entregarse por nosotros, porque había sido el único que pudo obedecer a Dios a la perfección. Entonces, los judíos esperaban a Cristo. Claro que sí, hermano. Ellos esperaban un Redentor. La única diferencia con nosotros es que nosotros ponemos la fe en la persona de Jesucristo, del Nazareno, del Hijo de María y de José, porque ya vino. Nosotros leemos y sabemos quién fue. Pero para los judíos del Antiguo Testamento, ellos no sabían quién iba a ser. Sabían que iba a venir un Mesías, sabían que iba a venir un Redentor, pero no sabían en realidad quién era. Pero ellos lo esperaban. Y los que lo esperaban tenían su fe puesta en Él. Y quiero que vayamos a leer un poquito, yo les escribí acá rápidamente, Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista. Acá Jesús todavía no nacía. Pero cuando María, embarazada, se acerca a Elizabeth, ella hace una declaración, Elizabeth, y dice, ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Sabía ella quién era Cristo? ¿Lo reconoció como Señor? ¿Lo estaba esperando? Zacarías, todo esto está en el libro de Lucas, hermano, en los primeros capítulos, donde está el nacimiento de Jesús. Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, dice, y tú, niño, refiriéndose a Juan, a su hijo, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, el último de los profetas del Antiguo Testamento, porque irás delante de ¿quién? Del Señor, para preparar sus caminos. Simeón, el justo, también en tiempos del nacimiento de Jesús, dice, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Él era el Redentor que estaba esperando. Ana, hija de Anuel, que era una viuda que servía en el templo día y noche, dice que daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Los judíos creyentes, hermano, en el Mesías estaban esperando
que Israel fuera redimida por este Mesías. Y Ana, precisamente, que también era creyente en este Mesías, ella iba donde las personas que estaban esperando a este Mesías y les contaba y les decía, apareció, ha nacido el Redentor que ustedes estaban esperando. Ahí está, es hijo de María, vamos a verlo. 5. Felipe. Felipe, el discípulo, va a hablar con Natanael, me imagino que se acuerdan de esta historia, y le dice, Natanael, estamos en el 5, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Si somos minuciosos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que tanto Moisés en la ley y en todos los profetas, como se relata también mucho más adelante, todos hablaban de Jesús. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia mayormente estaba en que habían judíos que sí depositaban su fe en el Mesías y otros que simplemente no lo hacían. Quizás lo conocían como información, como una historia, como algo que sabían que quizás iba a pasar, que quizás no iba a pasar. Pero habían algunos hermanos que realmente depositaban su fe en este Mesías que estaba por venir. ¿Y cuál era la diferencia, hermanos, entre un verdadero creyente judío del Mesías y uno que no lo era? Como se relata en todos estos personajes, después ustedes los pueden leer con mayor detención, todos ellos tienen mayor testimonio que todos los demás. Toda la gente decía, esta persona servía en el templo de noche y de día, Simeón se le llama justo, Zacarías se le presenta, un ángel del Señor, ¿no es cierto? A Elizabeth también, María también, la madre de Jesús, todos eran creyentes que vivían de una forma diferente a como vivían el resto de los judíos. Y la Biblia lo dice. Y me llama la atención porque me acuerdo del libro de Santiago donde dice que la fe sin obra está muerta. O sea, una fe verdadera y genuina siempre va a actuar en una conducta. Si no hay conducta, yo ya empezaría a dudar de esa fe. No significa que no vamos a pecar, por hermano, ¿no es cierto? Pero debe haber un cambio, debe haber algo diferente. Si alguien lo conocía de una manera, en el momento en que Dios lo salva, esa misma gente que la conoció de una manera debería decir, no, en realidad algo te pasó, estás diferente, algo cambió en ti. Bien, ahora, sigamos, Cristian. Ya, dice el texto, estamos en Corintios, ¿ya? Dice que primero, ¿no es cierto?, los que son de Cristo cuando en su venida. Pero ¿qué le va a suceder a estos que están en Cristo? Van a tener una resurrección. Vamos a leer algunos textos, ¿ya? ¿Por qué traje harto texto? Porque no quiero, hermanos, como son temas complicados, que piensen que son ideas mías. Entonces yo prefiero que leamos los textos y ustedes van a sacar también sus propias conclusiones. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él, el Padre, me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero, o en el día final. Que postrero creo que dice la Reina Valera. Juan 5:29. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Lo puse con negrita para llamar su atención, pero esto no lo vamos a estudiar. Después ustedes lo pueden estudiar de forma personal, pero también va a haber una resurrección de incrédulos que van a ir a juicio, no solamente de creyentes. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán nuevamente, unos para vida eterna y otros para la vergüenza, la ignominia, para el desprecio eterno. Y Juan 11. Este punto de Juan 11 me llamó harto la atención porque me revela qué es lo que pensaba un judío sobre la resurrección. ¿Se acuerdan? Eso habla de la muerte de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Muere Lázaro, que era amigo de Jesús, y pasan 3 días y le dicen, no, de ya, ¿qué vamos a hacer? Ya está cocinada la cosa. Y Jesús dice, no, está vivo. Lázaro ven fuera y resucita. Bien, antes de que resucitara, cuando llega Jesús, Marta le dice, que era la hermana de Lázaro, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y la respuesta de Marta llama mucho mi atención, porque dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ella tenía la confianza de que su hermano, que era creyente del Mesías, iba a resucitar, pero en el día final, ¿no es cierto? Sigamos, Cristian.
Ya, ahora dice el texto, recuerden que estamos en Corintios, nos vamos a pasear por toda la Biblia, pero estamos centrados en Corintios. Ya, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a resucitar los que son de Cristo? El texto dice, en su venida. Este, hermano, es el segundo día más importante de toda la Biblia. El primer día más importante es la primera venida de Cristo, el segundo más importante es la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera venida, Él vino como un cordero a entregar su vida en silencio por los pecados. Y en la segunda venida ya no viene como un cordero. Ahora viene a traer juicio y despojo a las naciones, donde cada uno va a ser juzgado por lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y acá les puse dos textos para que podamos más o menos hacer una comparación de ambos que dicen prácticamente lo mismo, y por eso les remarqué algunas partes. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17 dice, pues el Señor mismo descenderá. ¿Se acuerdan cuando se despiden de Jesús y Él se va y los ángeles le dicen a los discípulos, ¿por qué están mirando? El Señor, así como lo vieron subir, va a bajar, acá está. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. ¿Cómo es la voz de mando? Una voz firme, una voz fuerte. Con voz de arcángel. Un arcángel es un ángel principal, o sea, es un ángel que tiene autoridad sobre otros ángeles. Eso es un arcángel. Si tiene autoridad, no sé, el servicio militar, hermano, la gente que está en autoridad, ¿cómo trata a los pelados? Fuerte, ¿no es cierto? Con firmeza, ¿ya? Y con trompeta de Dios. ¿Y qué va a suceder? Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, los que durmieron. Cuando Cristo venga, los creyentes que durmieron van a resucitar. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos hasta la segunda venida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, tanto los creyentes muertos como los creyentes vivos van a subir al encuentro con el Señor, pero primero van a resucitar los que estaban durmiendo o muertos. No sé si les mencioné eso, pero que esté durmiendo significa que está muerto. ¿Y por qué la Biblia se le llama durmiendo? Porque un día se va a levantar. Cuando uno va a dormir, al otro día se levanta. Ese es el sentido, digamos, como poético que se le da a la muerte, para no llamarlo muerte. ¿Por qué? Porque en estricto rigor los cristianos no morimos, porque tenemos vida en Cristo y un día nos vamos a levantar también para vida eterna. ¿Se entiende? Bien. 1 Corintios 15, 51 y 52. Súper cortito porque como estamos estudiando Corintios, en algún momento algún hermano, un par de semanas más adelante, le va a tocar predicarlo. Pero dice, así que les digo un misterio, no todos dormiremos, ¿no es cierto? No todos vamos a estar muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué va a suceder? A la trompeta final, comparación con el texto anterior. Trompeta de Dios, trompeta final. Pues la trompeta sonará, ¿no es cierto? Si va a sonar, me imagino que se va a escuchar. Y los muertos resucitarán incorruptibles, o sea, se le va a dar un cuerpo nuevo. Y eso lo van a explicar, hermano, cuando le toque predicar de esto, ¿ya? Y nosotros seremos transformados. Entonces, tanto a los que durmieron en Cristo como a los que estemos vivos en la segunda venida, Dios nos va a entregar un cuerpo resucitado, un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, limpio, sin pecado, ¿ya? Siempre que estudio estos temas, bueno, hace tiempo que no estudiaba escatología, estas últimas 2 semanas leí como loco todos los libros que se van a imaginar. Y me llama la atención que dice la trompeta final. Cuando a mí me dicen que algo es final, me imagino que al menos hay uno antes. Y yo decía, ¿y qué trompeta hay antes si es la final? Y ahí el único texto en el que llego es Apocalipsis, de las 7 trompetas, ¿no es cierto? ¿Tiene que ver con eso? ¿No tiene que ver con eso? No lo sé, se lo dejo para su estudio personal. Pero por lo menos no hay más texto en el Nuevo Testamento que hable de alguna trompeta en eventos futuros. Solamente las 7 del Apocalipsis. Bien, sigamos, Cristian, por favor, hermano. Ya, pasamos, ya. Judío, 4, vamos a la 5. Ya, ¿cuándo será la segunda venida? Vamos a seguir leyendo texto y vamos a hablar de ello un poquito. Mateo 24, 42. Por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. 24, 26.
Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ojo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Acá, este es uno de los textos que ha causado controversia, porque si el Hijo es Dios, ¿cómo no sabe? ¿Ah? Pero no es tan complicado, hermano. Ustedes tienen que entender, hermano, que Cristo, al ser Dios mismo, uno no lo veía en toda su gloria cuando Él caminaba por las calles de Israel, ¿no es cierto? Porque de alguna manera, hermano, Él suprimía y encapsulaba toda su deidad para poder ser 100% hombre. Si Él mostrara toda su deidad, toda su gloria, el que lo ve sería súper difícil decir, no, Él no es Dios. Pero ese no era el objetivo principal. Entonces, de alguna manera, Cristo mismo, autosujetándose a su humanidad, no quiso saber cuándo Él iba a venir por segunda vez. Por eso dice, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ahora Él claramente ya lo sabe, pero en ese momento se quiso sujetar a su humanidad y no quiso saber. ¿Ya? Y me llama la atención que hay sectas que han intentado ponerle fecha a esto. Lo hemos escuchado en las noticias que han dicho, no, Cristo va a venir. Creo que los testigos de Jehová han puesto como 3 fechas. Y todavía están esperando. Pero, hermanos, si leyeran un poquito la Biblia, y también algunos adventistas, se darían cuenta que el texto es más que claro. O sea, ni siquiera hay que interpretarlo, basta con leerlo y tener un poquito de sentido común para decir, nadie sabe. Nadie sabe. El tercer texto, Tesalonicense, dice, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y acá, hermanos, hay algunas posiciones teológicas que hacen una diferencia entre la venida del Señor y este texto que dice que va a venir como ladrón en la noche, posicionándolo más bien hartos años antes, 7 años antes, precisamente, que la segunda venida. Pero no vamos a hablar de ese tema. Yo lo que quiero nombrar es, ¿qué significa esto? No sabemos cuándo va a venir el Señor. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Para qué nos vamos a meter en este tema si no sabemos? ¿No es cierto? Sigamos, Cristian. Y quiero mencionarle una parábola. Dice la pregunta, ¿la segunda venida es secreta? ¿Puede pasar ahora? ¿En cualquier momento? ¿Va a venir el Señor ahora? Dice, algunos dijeron que es cierto, dijeron que no. Mateo 25, el parábola de las 10 vírgenes. Acá les cité los puntos que son para mí más importantes para que se pueda entender, se los voy a leer, sigan conmigo. Dice, atento, 10 vírgenes salieron a recibir, esta es una parábola, al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Mitad y mitad. La insensata, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Eran lámparas que funcionaban con aceite, para que prendieran, ¿no es cierto? Las insensatas no tomaron aceite, pero las prudentes tomaron aceites en frasco, ¿ya? Parte 3 dice, el tercer punto, a todas les dio sueño y se durmieron. Todas se quedaron dormidas. Y a medianoche se oyó un clamor que decía, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Y las insensatas dijeron a las prudentes, porque no habían llevado aceite, denos de su aceite para que no se nos apague la lámpara. Pero las sensatas dijeron, no, porque si les compartimos, nosotros también nos vamos a quedar sin aceite. Entonces mejor vayan rapidito, compren aceite y vuelvan. Pero ¿qué sucedió? Mientras iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y vinieron las otras vírgenes, ya preparadas, ¿no es cierto?, con aceite, con la lámpara encendida, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco. Conclusión, velen, pues no saben ni el día ni la hora. Y cuando uno analiza más o menos esta parábola, ¿qué es una parábola, hermano? Una parábola es una enseñanza espiritual
tomado de muchos ejemplos o de una historia inventada. Esto no pasó realmente, hermano. Pero lo que me llama la atención, algunos comentaristas dicen que estas 10 vírgenes eran como las damas de honor. Cuando uno pone damas de honor, por lo general se eligen entre los dos, ¿no es cierto? Entre el hombre y la mujer, los que se van a casar. Vamos a elegir a estas personas. Y si lo elige solamente la mujer, sus damas de honor, lo más seguro es que el hombre sí las conociera, sí sabe quiénes son, sí sabe quién es el círculo cercano de la mujer con la que se va a casar. Pero me llama la atención que acá el texto dice, en verdad les digo que no las conozco. Y acá tenemos que traerlo a la enseñanza espiritual. Y que es súper sencillo, hermano. Querido hermano, si tú no estás esperando al Señor, que es el segundo evento más importante de toda la Biblia, mi pregunta es, ¿qué estamos esperando entonces? ¿Estamos esperando juntar platita en el banco para comprarnos algo? ¿Estamos esperando casarnos? ¿Estamos esperando tener hijos? ¿Estamos esperando postular a un puesto laboral? Y que no son cosas malas, hermanos, porque vivimos en este mundo y tenemos que preocuparnos de estas cosas. Pero lo más importante en nuestra vida debería ser esto. No quedarnos dormidos y cuando el Señor venga no estar preparado. Siguiente, hermano, por favor. Velen porque no saben en qué día viene su Señor. Por eso también ustedes estén preparados. Porque a la hora que no piensan, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Que venga ahora el Señor, por hermano. Aprovechar que estoy acá predicando. ¿Ah? Y ustedes están sentados ahí sin hacer nada. Ahora, la pregunta, ¿debemos trabajar continuamente entonces para el Señor? 24 horas del día para que cuando Él llegue diga, sí está trabajando, me está esperando, vamos. ¿Usted no está haciendo nada? Quédese. No, hermano, porque si fuera así, los hermanos que trabajan a tiempo completo en la obra tendrían mucha ventaja sobre los que no lo hacemos, ¿no es cierto? Sería injusto. Entonces todos nos metemos a trabajar a la obra y ojalá que nos paguen un sueldo, ¿no es cierto? Pero no es así, por hermano. Vamos, Cristian. Servir a la iglesia no es igual que estar preparado. Ojo, ¿es malo servir a la iglesia? No, hermano, es buenísimo. Estudiamos como 3 capítulos de los dones espirituales, o sea, no vamos a salir ahora con que es malo servir a la iglesia, ¿no es cierto? Todos tenemos que poner los dones al servicio de la iglesia local para edificación de la iglesia. Pero hay que hacerlo con la motivación correcta. Yo puedo estar acá adelante predicando, hermano, y quizás mi motivación es incorrecta. Quizás yo quiero jactarme de esto y que alguien diga, ¿cuánto sabe Diego? Ustedes no lo saben, ¿no es cierto? Yo tampoco sé por qué ustedes sirven en la iglesia, por qué hacen las cosas, ¿no es cierto? Entonces, servir no es igual a estar preparado. Y puse unos textos acá que son bien importantes. 1 Corintios 10:31, me gusta mucho el texto que dice, entonces ya sea que coman o que beban, ojo, o que hagan cualquier otra cosa, sin pecado, en paréntesis mío, con cursiva, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que cada vez que usted sale a trabajar, que usted va a jugar a la pelota o que hace cualquier cosa que usted haga, que sea, hermano, pensando en darle gloria a Dios por lo que usted está haciendo, no para hacerlo para usted mismo, sino para el Señor. Siguiente texto dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. ¿Por qué? Porque es a Cristo, el Señor, a quien ustedes están sirviendo. Entonces, hermano, parte de estar preparado es que todas las cosas que nosotros estamos haciendo las hagamos pensando en que es para Dios. Y vamos a ver cómo vamos a desarrollarnos y a resaltar muchas veces en nuestro trabajo o con nuestros vecinos o con nuestros amigos cuando nosotros hacemos las cosas como para el Señor. ¿Por qué? Porque las hacemos con excelencia, no sacando la vuelta. Si fuera el Señor nuestro jefe, probablemente no haríamos muchas de las cosas que hacemos, ¿no es cierto?
o las cosas que hacemos en la casa, etcétera, etcétera. O sea, lo que sea que hagan, hermano. Si usted hace algún deporte, lo mismo. Hágalo como si fuera para el Señor y no para los hombres. Es decir, no para usted mismo. Siguiente. Ya me perdí. Ya, estamos en Corintios, hermano, de nuevo. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, cuando en su venida, entonces vendrá el fin. ¿Qué es el fin? Mateo 24, el 1 al 3. ¿Se acuerdan ya cuando Jesús ya está en lo último, ¿no es cierto?, de su ministerio? Y ven el templo de Herodes, y era un templo hermoso. Dicen historiadores que era una de las maravillas del mundo, templo enorme. Y Jesús dice una declaración bien contradictoria, dice, de cierto os digo que no quedará acá piedra sobre piedra, o sea, el templo se viene abajo. Y todos sorprendidos, luego se acercan personalmente a sus discípulos y le hacen 3 preguntas. Primero, Señor, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Ojo que Jesús solo habló de la destrucción del templo, pero por alguna razón sus discípulos hicieron una relación entre el fin del mundo, entre la segunda venida y entre la destrucción del templo. Entonces se mandan 3 preguntas que muy probablemente una de otras tenían una gran división y separación de tiempo entre una y otra, pero ellos hacen estas 3 preguntas juntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Cuándo será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin de siglo o fin del mundo? Reina Valera a veces lo traduce como siglo, la Nueva Biblia de la América la traduce en algunas ocasiones como mundo, pero significa lo mismo. Y todo el relato de Mateo 24 a 25, que la mayoría de ellos son eventos escatológicos, están respondiendo a estas 3 preguntas, incluida la parábola de las vírgenes que vimos recién. ¿Ya? Cuando ustedes lean Mateo 24 y 25, está respondiendo a estas 3 preguntas Jesús. Ahora, en nuestra misión como estudiosos de la Biblia, poder definir y decir, estos textos pertenecen al año 70, destrucción de Jerusalén, un sitio, general Tito, general romano, ¿no es cierto? Historia, ¿no es cierto? Historia judía, historia también de la iglesia. O, no, este evento va a ser en la segunda venida. No, este evento va a ser en tal lado. Es nuestra misión poder tener la capacidad de poder dividir los textos de esa manera. ¿Ya? Sigamos, Cristian. Fin de siglo. Esta palabrita siglo la estudié hace harto años atrás y es bien interesante porque nos da un orden escatológico. Fin de siglo, la palabra siglo viene del griego aion. ¿Y qué significa aion? Significa un periodo de tiempo indeterminado. No sabemos cuánto dura, pero inicia con la creación y termina, lo vamos a ver ahora, con la segunda venida. Inicia con la creación, termina con la segunda venida. Dice el primer texto, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Cuándo? Ni en este siglo, ni en el venidero. No está hablando acá el siglo de un periodo de 100 años, porque significa que entonces en el primer siglo se podía ofender al Espíritu Santo, en el segundo siglo tampoco, en el tercero, sí. O sea, ahora sí podemos. No, hermano. Está hablando de un periodo de tiempo indeterminado, ya que comienza con la creación, termina con la segunda venida, y luego de la segunda venida inicia el segundo siglo, que es lo que acá menciona, que es el siglo venidero. En la Biblia solamente hay 2 siglos, el presente y el venidero. ¿Se acuerdan de la historia del joven rico? Había un joven que tenía mucha riqueza y se acerca a Jesús a hacerle algunas preguntas. Jesús le dice, ven, anda, vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Y se fue muy triste, ¿no es cierto? Todos la sabemos. Y pasa que después se le acercan los discípulos a preguntarle a Jesús y le dicen, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. En el fondo le dijeron, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca a nosotros? Y Jesús les dice, estamos en el tercer punto. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, o hermanos, o padres, o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Tenemos nosotros la vida eterna? Pero ¿y cómo dice acá que va a ser en el siglo venidero? La vida eterna, hermanos, es como un cheque a fecha. Lo tenemos a nuestro nombre, firmado por Dios, pero lo vamos a poder cobrar
en el siglo venidero. Porque hoy en día tenemos la vida eterna, pero no podemos disfrutar de todos los beneficios de la vida eterna. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Entonces, esa palabrita que dice tiempo, que no reciba muchas más veces en este tiempo, es kairos, que es un tiempo oportuno, que era en ese preciso momento que ellos estaban haciendo esa acción de dejar todas sus cosas por seguir a Jesús. Ustedes van a recibir mucho más en este tiempo, en este kairos. Pero en el aion venidero, después de la segunda venida, van a recibir la vida eterna. Eso es lo que van a recibir. Ese es su premio. Esa fue la pregunta que hicieron los discípulos. ¿Qué vamos a recibir nosotros? 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo, la Reina Valera dice el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Último, no se adapten a este mundo. Reina Valera lo traduce como siglo. Sino transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Entonces, ¿por qué la Biblia nos manda a no conformarnos, a no adaptarnos o a no moldearnos a este siglo? Porque quien lo gobierna tiene, hermanos, sus propias reglas y formas de hacer las cosas. Que te dice, tú mereces esto, tú mereces esto otro, tú tienes derecho en esto, tú tienes derecho en esto otro. ¿Ah? Si te dicen esto que no te gusta, no, chao. ¿Ah? Vamos desechando porque yo merezco vivir una vida perfecta. Yo quiero estudiar lo que yo quiero trabajar donde yo quiero ganar el dinero que yo quiero irme de vacaciones donde yo quiero. Y todo se trata de mí. Y esa es la enseñanza de este mundo, que si usted abre las redes sociales, está lleno de eso, no solamente en mensajes escritos, sino también hasta en fotos. Uno ve la forma de vivir de las personas y sabe quién gobierna este mundo. Y es precisamente lo que nos dice el texto. No se adapten a este mundo, no se moldeen a este mundo, sino que su mente sea transformada día a día mediante la palabra de Dios, hermano. Mediante el amor de Dios, mediante la enseñanza de la Escritura. Y si nosotros no leemos este libro, con todo lo que nos bombardea el Dios de este siglo, vamos a ser transformados a este mundo. Y podemos verlo. Podemos verlo. Usted hace una pregunta bien simple. ¿Cómo sé yo quiénes son los que no leen la Biblia? Hay que ver la vida de cada uno, hermano. Y uno sabe a quién se está moldeando, a quién se está pareciendo. Siguiente, hermano. Ahora, ¿cómo será el fin de siglo? ¿Qué va a pasar al final? ¿No es cierto? Y Jesús entrega una parábola y dice, el reino de los cielos es semejante, y empieza la parábola. Había un hombre que tenía un campo, que fue sembrando la buena semilla y se fue. Luego vino un enemigo y plantó cizaña, que es maleza. Luego crecieron ambas juntas, ¿no es cierto? El buen fruto, la buena planta y la maleza, y se empezaron a enredar. Y los siervos de este hombre que fue a plantar la buena semilla a su campo, llegan donde el Señor y le dice, Señor, ¿que no plantaste la buena semilla? ¿Por qué ahora entonces está saliendo cizaña? Y el Señor les dice, el dueño del campo, fue un enemigo. No fui yo, ese fue un enemigo. Ah, entonces ¿quiere, Señor, que vayamos y arranquemos la maleza? Y el dueño del campo les dice, no. Porque si ustedes sacan la maleza, que ya está enredada con el trigo, van a salir ambas plantas juntas. Y no es tiempo de cosecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice el Señor. Vamos a esperar que sea el tiempo de cosecha, el tiempo de la siega, y cuando la planta ya esté madura, arranquen todo, ahí separen lo bueno de lo malo, junten la maleza en manojos y la echan al fuego. Y los discípulos escucharon la parábola y muy probablemente, como sucedía siempre y nos pasa a nosotros, no entendimos. Y vamos y tenemos que preguntar. Y van y dicen, Señor, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. No entendimos. Cristian, porfa. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Súper simple. El sembrador de la buena... Ojo, hermano, esto que dice acá, esa lista, está en ese texto. Ese fue lo que explicó Jesús. No es mi interpretación, es Jesús explicando. Dice, el sembrador de la buena semilla es Jesús, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino.
los creyentes. La cizaña son los hijos del maligno, los no creyentes. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega o cosecha, ojo, la siega o cosecha es el fin del siglo. ¿Cuándo va a ser la cosecha? En el fin del siglo. O sea, el fin del aion, el fin de este periodo de tiempo que comienza desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Y los segadores son los ángeles, es decir, los que van a ir a cortar las plantas. Por tanto, este es el último versículo del relato. Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, más o menos, hermanos, sabemos qué es lo que va a pasar en el fin del siglo. Como les dije, estamos leyendo conceptos, es como un glosario y estamos definiendo cada uno de ellos para que podamos tener un poquito más de conocimiento de qué significa, porque estos no son los únicos textos, hay muchos. Entonces yo quiero que cuando usted lea su Biblia y lea del fin del siglo, usted diga, ah, ya, esto es cuando va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Bien, sigamos, Cristian. Ahora, estamos en Corintios de nuevo, dice: pero en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? El reino de Dios está escrito en toda la Biblia. De hecho, si ustedes leen los Salmos, dice: Jehová reina, regocíjense, regocíjese la tierra, ¿no es cierto? Y podemos decir que Dios es soberano sobre su creación, absolutamente, hermano, aunque nosotros no lo veamos sentado gobernando ni juzgando hoy, pero Él tiene el dominio total. Pero pasa lo siguiente, estamos en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Un preludio al Nuevo Testamento, terminando el Antiguo. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 4:17. Viene Juan el Bautista y dice, se pega esta declaración: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando algo se ha acercado, da la impresión como que estuviera lejano. Algo está lejano y se ha acercado. Y como se acercó, arrepiéntanse. El mensaje de Juan el Bautista. Mateo 6:33. Pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cuando está hablando como de las aflicciones del mundo, ¿no es cierto? Como de los afanes del dinero y qué voy a comer y qué voy a vestir. Ese texto termina con esto, ¿no es cierto? Buscad primeramente, dice la Reina Valera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, hermanos, si yo les digo, ustedes que están en un contexto cristiano, que leen la Biblia, si yo les digo, hermano, busque el reino de Dios, usted va a decir, ¿y a dónde está el mapa? ¿A dónde tengo que ir? No, ¿no es cierto? Usted entiende que es una forma de yo decirle, hermano, acércate al Señor, oremos juntos, leamos la Biblia, tengamos un crecimiento espiritual. Yo no lo estoy mandando a un lugar físico y establecido. ¿Y por qué tenemos ese concepto? Porque nosotros leemos la Biblia, por hermanos, y sabemos en el ámbito espiritual a qué se está refiriendo. Ahora, si el reino se acercó, pero hay que buscarlo, los dos textos dicen eso. Se acercó y el otro dice, búsquenlo. ¿Es un lugar físico? ¿Tengo que llegar a un lugar físico? A lo mejor tenemos que ir a Jerusalén, no sé. ¿Será así? Sabemos que no, ¿no es cierto? Jesús le dijo a la samaritana, no va a ser en este lugar. No va a ser en este lugar. Siguiente, hermano. Juan 18:36. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. En otras palabras, hermano, no es un reino físico. En la actualidad, ojo, después algún hermano tendrá que predicar de qué va a pasar mucho después. Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, nuevamente una forma de decir, no es algo físico. Si no es comida y bebida que nosotros ingerimos, no es algo físico. Lucas 17:20. Habiendo preguntado a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Preguntan ellos.
Y él le responde, el reino de Dios no viene con señales visibles. O sea, más claro, hermano. No viene con señales visibles. Ni dirán, miren, aquí está o allí está. No es un lugar físico. Porque el reino de Dios está entre ustedes. Juan dijo, se acercó, ya está acá en la tierra. Pero no se ve. 1 Corintios 15:50. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Nuevamente, no es algo físico. ¿Está claro? ¿No es cierto? Yo creo que está más que claro. Bien, siguiente, hermano. ¿Qué valor tiene este reino? Parábola de Jesús nuevamente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo un hoyito y apareció un tesoro escondido. Un tesoro de gran valor. Y el hombre se pone contento, se va y vende todo lo que tiene. Hermano, si usted tiene casa, tiene, no sé, vehículos, no sé, departamentos, usted está metido en inversiones, tiene muchos millones metidos en inversiones, y todo lo que usted que se imagina que tenga, y toda su ropa, y todas sus posesiones, este tesoro tiene tal valor que usted está dispuesto a venderlo todo, a vender todo, con tal de comprar ese campo que está escondido, este tesoro que usted encontró. Y esto, hermano, es el reino de Dios, que ha sido inaugurado con su Rey, Cristo Jesús, que nos vino a visitar. Y no hay nada en el mundo que tenga un valor más extraordinario que lo que tiene el valor de Cristo, de su vida, muriendo por nuestros pecados. ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Que tenemos que tener, hermanos, la capacidad de poder despojarnos de todo lo que tenemos para poder abrazar el Evangelio. Si hay algo que es impedimento para usted, hermano, que no le permite abrazar el Evangelio santo de Jesús, tiene que dejarlo. Porque el Evangelio de Jesús vale más que todo lo que usted puede tener, que todo lo que a usted le puede gustar, que todo pecado que nos puede atar. No hay nada que sea más importante que Cristo. Nosotros no somos el tesoro escondido. Es Cristo el tesoro escondido, que nosotros tenemos que dejarlo todo para seguir a Él como hicieron sus discípulos. Siguiente, Cristian. Crecimiento del reino. ¿Cómo funciona el reino? ¿Sabemos? También lo explicó Jesús, por hermano. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que, siendo la más pequeñita de todas, empieza a crecer, a crecer, a crecer y se desarrolla a tal punto que se hace un árbol gigantesco que hasta los pájaros van a hacer nido y a vivir en él. Y esto tiene que ver, hermanos, con una extensión visible del reino, porque nosotros somos miembros del reino de Dios. Hermanos, comenzó con uno, con el Rey, Jesucristo, luego con sus discípulos. Nos fuimos expandiendo, Judea, Samaria. ¿Y a dónde estamos nosotros ubicados? Hasta lo último de la tierra. Dependiendo de cómo vaya el mapa. Pero hermanos, hay un crecimiento visible. De hecho, es tan visible el crecimiento que ha tenido el reino de Dios que incluso han salido algunos disque reino de Dios. Sectas que quieren imitar el reino de Dios. El reino de Dios es tan famoso, hermano, que Cristo mismo dividió las épocas en antes de Cristo y en después de Cristo. O sea, la Biblia, hermano, el libro del reino, es el bestseller por excelencia, el libro más vendido de todos los tiempos. ¿Acaso no es visible el reino de Dios, su iglesia, los creyentes? ¿Acaso no? En la historia universal no hemos hecho noticias. Claro que sí, hermano. Y hemos ido creciendo. Y vamos a seguir creciendo. Porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Y la iglesia es parte del reino de Dios. Crecimiento interno. ¿Se sabe algo de eso? Claro, hermano. Jesús dice, el reino de Dios es semejante a la harina y la levadura, donde uno pone levadura en la harina, la deja ahí fermentando hasta que todo fue leudado. Es un crecimiento, como dice ahí,
interno. Porque cuando nosotros comenzamos, hermanos, a estudiar la palabra de Dios y pasar tiempo en oración y a tener comunión con el Señor, adentro de nosotros algo cambia. Algo empieza a cambiar. Y de a poco el Señor empieza a abarcar más áreas de nuestra vida que antes nosotros no estábamos dispuestos a abandonar. Y el Señor empieza a meternos el dedo en la herida. Y no se trata de que hoy usted tenga que cambiar su vida al 100% y que sea un cambio absolutamente radical. Porque en este cuerpo de pecado lo que más amamos es el pecado y nos cuesta. Pero cuando usted tiene comunión con el Señor, Él empieza a cambiarnos y a transformarnos. Y empieza a leudar y a abarcar cada espacio de nuestra vida. A tal punto que empieza a salir la levadura y empezamos a contagiar con esta levadura a nuestra esposa y a nuestros hijos y a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Porque cuando uno ve desde afuera, se nota. Hay un cambio. Dios algo está haciendo en esa persona que empezó así, chiquitito, pero abarcó su vida completa. Una transformación radical y completa. Ojo, seguimos pecando. Nadie niega eso. Pero el Evangelio eso es lo que produce. Siguiente, hermano. ¿Cuánto va a durar el reino? Ya, y acá, según yo, acá se pone ya más denso el tema escatológico. El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo un sueño y vio una estatua gigante que se dividía en 5 partes. Tenía una cabeza de oro, tenía el pecho y los brazos de plata, por ahí lo anoté, tenía otra parte de bronce, tenía las piernas de hierro y los pies eran de hierro y de barro, así. Tal cual. Y hermanos, cuando uno ve la historia universal y los grandes reinos que han existido en la tierra, desde el sueño de Nabucodonosor, tenemos a los babilonios, tenemos a los medo-persas, tenemos a los griegos o macedonios con Carlomagno y tenemos el Imperio Romano. Y no tenemos más. Y finalmente el Imperio Romano creció tanto que fue dividido entre el Oriente, el Imperio del Oriente, el Imperio del Occidente, y de ahí empezamos la guerra con los bárbaros, creo que los godos, visigodos me parece que se llama lo otro, pero acá hay una mezcolanza, hermano, al final. Y el texto de Daniel profético dice: en los días de estos reyes, Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y permanecerá para siempre. Y mi pregunta, hermanos, el reino de Dios que fue fundado acá en la tierra por la llegada de su rey, que es Jesucristo, ¿tiene fin? No tiene fin. No tiene fin, hermano. Y justamente con la llegada del reino de Dios en periodo de los romanos, de un reino dividido, es cuando llega el Cristo con su reino. ¿Y existe ahora el reino romano? Ya no existen los romanos. O sea, ya quizás está Roma como un país y es así. Pero estoy hablando del Imperio Romano. O sea, acá está hablando de reinos, de imperios, de personas que venían a gobernar, a esclavizar. Esos grandes reinos ya no existen, hermano. Y de hecho la tendencia en los últimos años es que los países, en vez de querer abarcar más, a diferencia de ahora hace poco, es que se van dividiendo, de que se van independizando y cada vez se quieren dividir en más sectores. Pasa en España. Bien. Pacto con David tiene un doble cumplimiento. A veces las profecías, hermano, eran así. Se entregaba una profecía y tenía un cumplimiento cercano y un cumplimiento a largo plazo. Dice, esto se le dijo a David: cuando tus días se cumplan, o sea, cuando ya estés David en la quemada, te va a morir, levantaré de tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. ¿Quién está hablando acá? Dios. Está hablando Dios, ¿no es cierto? A través del profeta, a David. Dice que edificará casa a su nombre. ¿Qué es la iglesia, hermano? ¿No es templo de Dios? Y yo estableceré el trono de su reino
para siempre. Yo seré padre a él y él será hijo para mí, hablando del Mesías. Yo acá seleccioné algunos trozos dentro de esos dos versículos. ¿Por qué? Porque entre medio también hay textos que eran profecía para Salomón, que era el hijo de David, ¿no es cierto? Pero claramente Salomón no tiene ni un reino eterno, ¿no es cierto? Pero sí se da el cumplimiento de la casa a mi nombre, ¿no es cierto? Bien, sigamos. ¿La iglesia es parte del reino? ¿O es un tema aparte? Es solo para los judíos. Dice Colosenses, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Y damos gracias a Dios, hermanos, por ser parte del reino de Dios y no del reino del Dios de este siglo. Dios nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Efesios. Y acá yo me quedo, pero así, toda la noche pensando en esto. Me revienta la cabeza esto. Miren. Y con Él nos resucitó. Pasado. Y con Él nos sentó. Pasado. En lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, el aion, que viene más adelante, la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad, no porque nosotros mereciéramos o hayamos hecho algo, para con nosotros en Cristo Jesús. Y quizás lo más entendido, algunos que han estudiado griego acá, porque me llamó la atención y dije, ¿nos sentó? ¿Cómo nos sentó? Y decía, es un verbo aoristo, indicativo, y había otro concepto más que lo olvide, singular y algo más. Y según yo entiendo, ustedes los hermanos que han estudiado griego, que los verbos aoristo es un verbo pasado, pero que tiene contingencia, es decir, sigue. ¿Algo así? ¿Estoy bien? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Hacen alguno? ¿Ustedes lo estudiaron? Ahí no. Ya, pero sí, hermano, es eso. Es un verbo, de hecho, está traducido bien. Está en pasado. Está en pasado, pero tiene efecto presente. Eso significa algo que está en pasado y tiene efecto presente. Los que en el colegio, en la básica, eran buenos para el lenguaje, eso también tiene un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Será pretérito imperfecto? No estoy seguro. ¿Alguien sabe? Algo que se hizo en el pasado, pero tiene efecto en el futuro y que sigue con ese efecto. Ya, tarea para la casa. ¿Ya? Bueno. El tema, hermano, miren, miren lo que les voy a decir. Es que el reino de Dios se acercó y nosotros vivimos juntamente con este reino, porque está en medio de nosotros. No lo vemos, pero está en medio de nosotros. Pero nosotros vivimos físicamente dentro de un reino que es espiritual. Pero acá dice que nosotros espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo. O sea, en un lugar que no es acá. Entonces, miren la conexión que hay. Fíjense en esta conexión. Un reino espiritual hacia el mundo físico, la orbe física, y nosotros espiritualmente yendo hacia otro lugar que todavía ni siquiera conocemos. Esa conexión, hermanos, solamente la hace posible la sangre de Jesucristo. Y se lo menciono para que ustedes entiendan que estamos más conectados espiritualmente con Dios de lo que nosotros pensamos. Mucho más. Que nosotros no lo entendamos, no hagamos conciencia de esto, es otra cosa. Pero estamos sentados juntamente con Cristo. Ahora, en los lugares celestiales. ¿Haciendo qué? Es mi pregunta. Dice que estamos sentados, estaremos conversando. En algún momento tendremos conciencia de todo el tiempo que estuvimos sentados. No lo sé, hermano. Son preguntas que la Biblia no responde. Pero un día vamos a saber. Siguiente. Sigue el texto, estamos en Corintios, hermano. Dice... Ya, versículo 24. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Vamos a terminar antes por si acaso. Cuando Él entregue el reino al Dios y su... ya va el reino. Después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Están ahí? 25. Ya. Estamos en Corintios.
Corintios 15, 25. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Dice el texto en Hebreos 1:3 al 2:9. Es largo, fíjense, del 1 al 3 al 2 al 9. Yo seleccioné solamente alguno, que es lo que quiero que ustedes vean. Después llevó a cabo la purificación de los pecados. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, está hablando de Cristo, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Es decir, fue exaltado, se sienta con Dios. Y sale una pregunta. ¿A cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Solamente a Cristo. Al sujetarlo todo a Él, a Cristo, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora, ojo con esto, no vemos aún que todas las cosas sean sujetas a Él. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Hermanos, va a haber un tiempo donde cada individuo en particular se va a rendir ante Dios. Y no importa la rebeldía que tenga, no importa si adora a quien quiera adorar, se va a rendir ante Dios. ¿Y por qué? Porque es una promesa que le dio Dios Padre a Dios Hijo de que se siente con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos sus enemigos sean postrados ante sus pies. Siguiente, hermano. Este texto no lo sabemos de memoria, pero a veces, hermano, no le tomamos el peso a lo que significa. Dice en Filipenses, hablando de Jesús, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, por arriba de todo, y le confirió el nombre, no un nombre, como dice la Reina Valera, el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todos los confines del universo, visibles e invisibles, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y da lo mismo, hermano, en qué posición esté usted. Usted se puede poner de este lado del equipo o de este lado del equipo. Y a Dios no le importa tanto. ¿Sabe por qué? Porque usted y nuestros familiares y nuestros amigos y nuestros vecinos y todo a quien conozcamos un día se va a arrodillar ante Dios, quiera o no, voluntariamente o involuntariamente. Sus rodillas serán quebradas para postrarse ante el Señor de la creación que merece honra, gloria y honor. Y así va a ser, hermano. Y así va a ser. ¿Nos produce gusto esto? ¿De que todos se van a arrodillar ante el Señor? Él es digno. Somos parte de su reino. Pero ¿qué pasa? Nos tocan acá, pues, hermano. Y nos acordamos de, ay, mi papá, y mi primo, y mi amigo. Sobre este tema, hermano, no siempre sé qué pensar. Si pensar en darle la gloria y honra al Señor y que me dé gusto esto, porque Él es digno de que todos se arrodillen ante Él, o de que me dé tristeza de que un día involuntariamente Dios va a obligar a que todos se postren ante Él. Pero el fin eterno de ellos va a ser diferente. Siguiente, hermano. Último enemigo, dice el texto, que es la muerte. Y ese es el versículo 26. Dice, Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo. ¿Para qué? Para anular, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. ¿Con qué objetivo? Librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Hermanos, el poder de la muerte ha sido anulado, pero sigue funcionando. Pero está anulado. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando nosotros resucitemos, ya no habrá más muerte, por hermano. No sé si vamos a estar todos acá para la venida del Señor. Pero en caso de que ya no estemos en este mundo, vamos a resucitar. Y ya no habrá
más muerte. Entonces, la muerte, que es el enemigo final que Cristo va a derrotar, ya tiene los días contados. Y fíjense, hermanos, qué triste para el que no tiene a Cristo no tener la certidumbre de todas estas cosas, de todo lo que estamos leyendo hoy. Porque solamente, hermanos, para nosotros los hijos de Dios son bendiciones. Pero para el que no es hijo de Dios, es lloro y crujir de dientes, fuego eterno. Imagínense con todos los problemas que tenemos en esta vida, que muchos de ellos nos producen ansiedad, temor, tener que preocuparnos además de qué va a pasar con nosotros el día de nuestra muerte. Yo que soy más ansioso, me estaría difícil dormir. ¿Y si me muero mañana? ¿Qué va a pasar conmigo? Que me muera mañana, pues, hermano. Bien, voy a descansar. Y usted también. Pero a veces, hermano, son tantas las cosas que nos amarran acá, que antes que estar con el Señor, pensamos, ¿y cuando mis hijos se casen? No lo voy a ver. ¿Y mis nietos? ¿Y no voy a ver esto? Y, Señor, espérate que me tengo que titular primero. Pero ahí, hermano, uno puede autoevaluarse y ver la condición espiritual en la que estamos. ¿Qué es para nosotros más importante? ¿Si estar con el Señor o estar acá con todo lo que tenemos acá? Siguiente, hermano. Conclusión. ¿Por qué tiré una conclusión ahora haciendo que falta texto? Porque el texto que sigue después, se lo voy a leer, no es necesario explicarlo ni darle interpretación. Basta con leerlo, se va a entender. Se lo voy a leer de todas maneras. Estamos en el 27, para terminar. 27-28. Se repite lo que venía diciendo antes, versículo 27. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel, Dios Padre, que ha sometido a Él todas las cosas. Es decir, todo se sujetó al Hijo, pero el que sujetó al Hijo todas las cosas no está sujeto al Hijo. ¿Se entiende? Es eso. Versículo 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Hermanos, una vez que se cumpla la misión que ha sido encomendada a Cristo, Cristo devuelve a todo a Dios Padre. Y termina la historia universal de la humanidad. Cuando todo y todo vuelve a Dios. Para terminar, Filipenses, porque nuestra ciudadanía no está en Coquimbo, está en los cielos, de donde también ansiosamente, esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, cuerpo de pecado, sujeto a pecado, en conformidad al cuerpo de su gloria. Un cuerpo nuevo para nosotros, ya no sujetado más al pecado, sin vicio, sin inclinaciones ante el mal, sin enfermedad, hermano, libre de trabajo. Y le doy la gracia al Señor, porque ese destino me espera a mí. Y espero que usted también, pero eso lo sabe usted nomás. ¿Amén? Amén. Y ahora sé que tienen más preguntas que respuestas. Mándensela al Cristian. Vamos a hacer el podcast más ratito. Yo sé que tienen muchas preguntas. No lo sé todo, así que seguramente cuando no sepa algo le voy a decir no sé, no le voy a inventar. Como le dije al principio, mi intención solamente era hacer un glosario, poder sacar algo práctico de cada uno de ellos y poder hacer una definición de cada uno de estos conceptos, no así hacer un orden escatológico, porque seguramente ustedes me van a preguntar ya, ¿y dónde metemos el juicio a las naciones, y la resurrección de los no creyentes, y el arrebatamiento inminente, y muchas cosas más? Pero mándenselo al Cristian, no sé, al WhatsApp o por escrito, y lo vamos a ver en el podcast. ¿Ya, hermano? Oremos y terminamos. Padre, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, por el tiempo que nos regala de poder pasar alrededor de tu palabra. Y te pedimos que cada uno de nosotros pueda hacer, Señor, pensar, Señor, en la eternidad, pensar en las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, Padre. Y que podamos deleitarnos, Señor, y poder disfrutar de ellos, Padre, y poder anhelarla, Señor, como dice tu palabra.
Gracias a Dios por lo bueno, por tu bondad, por Cristo, en nombre de nuestro Señor. Amén.